14 de este mes fue la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Es una fiesta que data del siglo VII. Santa Elena, la madre de Constantino, había encontrado 3 cruces en el lugar del Calvario, y entonces descubrió cuál era la cruz de Jesús, porque justo acercaron a una persona que estaba enferma y se curó a través de esa con la proximidad de la cruz. Y entonces, y entonces empezó a honrarse, se le empezó a dar culto público a la cruz con motivo de todo esto, ¿no? La cruz estaba entonces en Jerusalén, y en el siglo VII, a principios del año 600, los persas invaden Jerusalén y se llevan la cruz del Señor. Y unos pocos años después, el emperador Heraclio vence a los persas y recupera la cruz del Señor. Entonces él intenta llevar la cruz en procesión, el emperador. Estaba revestido con todas las insignias de su realeza, y se le hizo muy pesado, no pudo llevar la cruz. Entonces el obispo Zacarías, el obispo de Jerusalén, le dice que para poder llevar la cruz del Señor hay que sacarse todas las cosas que lo revisten con la dignidad de emperador, o sea que hay que estar sobre todo adornados con la virtud de la humildad. Y el emperador le hace caso y se saca las insignias reales, y ya descalzo y sin toda esta parafernalia, digamos, consigue llevar la cruz. Este es el antecedente de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y entonces nosotros podríamos preguntarnos, así como dice Lelutier, nosotros los intelectuales nos preguntamos, dice, acerca de los objetos voladores no identificados, dice. Nosotros los intelectuales nos preguntamos, ¿por qué no se muestran? Dice. ¿Por qué se esconden? Y nosotros los intelectuales podemos preguntarnos de una manera ya refiriéndonos a un tema más serio, ¿no? ¿Se puede honrar a un instrumento de tortura? ¿Se puede honrar a un patíbulo que lo que hay arriba de ese patíbulo es muerte? ¿Nosotros podemos tener como objeto de culto a la cruz? ¿Es razonable o no? La cruz es un bien en sí misma. Nosotros honramos la cruz como si la cruz fuera un bien. Bueno, los cristianos no honramos al dolor en cuanto tal, no honramos la cruz en cuanto tal. Una vez le oí decir a una señora con mucho acierto, dice, nosotros los cristianos no tenemos que amar la cruz, lo tenemos que amar a Cristo que está en la cruz. Porque efectivamente la cruz es un patíbulo, la cruz es un instrumento de tortura. Pero no es eso lo que nosotros honramos. Lo que nosotros honramos fundamentalmente es a aquel que en la cruz nos mostró el amor infinito que Él nos tiene. Esto es lo que nosotros honramos. Nosotros no somos, o sea, solamente un loco o un borracho puede decir que el dolor es algo bueno o que la cruz es algo bueno. Un tío mío me contaba lo que recitaba un kurda, decía así: mi abuelo murió de lepra, mi padre de pulmonía, y yo estoy tuberculoso, uy, 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 qué alegría. ¿Quién puede decir eso? Eso lo puede decir un kurda, o sea, lo puede decir un tipo que no está en sus cabales. O sea, ni la lepra, ni la pulmonía, ni ninguna de estas cosas son un bien. El dolor no es un bien en sí mismo. Ahora, lo que pasa es que el dolor es el modo que Dios eligió para redimirnos y sobre todo para mostrarnos su amor. Porque como dice Jesús, nadie
tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Porque la cruz, en principio, pareciera ser el lugar en donde Jesús es derrotado. La cruz pareciera ser, ¿no es cierto?, como una derrota. Pero no lo es. Hay una escena de la película La Pasión de Mel Gibson que es muy fuerte, porque es una escena donde el demonio se muestra desesperado. En el momento en el que Jesús muere en la cruz, pareciera como que el demonio tendría que estar contento, tendría que estar sonriente porque derrotó a su enemigo. Y lo que sucede en esa película es todo lo contrario, se ve la cara del demonio, que es horrible, ¿no es cierto? Es una cara desfigurada, y entonces, pero con cara de bronca, de desesperación, porque el tipo, y yo incluso creo recordar hasta que pega un grito, un alarido, ¿no? Aterrador, porque en realidad él se da cuenta que él pensaba que lo iba a derrotar, pero se da cuenta de que eso no es la derrota de Cristo, es el triunfo de Cristo. Es el triunfo de Cristo, es el triunfo del amor de Dios. Eso es la cruz. Eso es lo que sucede en la cruz. Por eso nosotros honramos la cruz, no porque la cruz es en sí misma algo bueno. La cruz realmente no ha sido una cosa, ni es una cosa que los hombres queremos. San Pablo ya decía, ¿no? Dice, los griegos piden sabiduría y los judíos piden signos. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, locura para los gentiles y escándalo para los judíos, pero para nosotros la fuente de la salvación, ¿no? Porque en la cruz es donde se produce toda esa maravilla, ¿no? Hay unos versos que Serrat le puso, una música que Serrat le puso a los versos de Machado. Me voy a referir a él como con los términos de los años 70. Salió un long play, ¿no es cierto? O sea, ustedes entenderán, a lo mejor los que escuchan por ahí no saben lo que es un long play, pero bueno, un long play de versos de Machado, poesías de Machado, a las cuales Serrat le puso música. Y una de esas canciones habla sobre la cruz. Entonces uno dice, uy, qué bueno, Machado y Serrat cantándole a la cruz. Pero cuando uno escucha la letra, ve que es exactamente al revés. Y dice, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Entonces uno dice, ¿qué está diciendo este hombre de acá? Y lo que está diciendo es, me encanta Jesús que convierte el agua en vino. Me encanta Jesús que hace que los pescadores se llenen sus barcas de peces. Me encanta Jesús que camina sobre las aguas. Me encanta, bueno, todas esas cosas maravillosas que Jesús hizo. No quiero saber nada con Jesús sufriente, no quiero saber nada con Jesús en el huerto de los olivos, no quiero saber nada con la crucifixión, ni con la corona de espinas, no quiero saber nada de todo eso. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. Pero ahí está nuestra salvación. Y Dios ha querido que en la cruz, que la cruz sea un lugar privilegiado donde nosotros lo encontramos a Él. Porque lo podemos encontrar en muchos lugares. Encontramos a Jesús en todas partes. Dios está en todas partes, ¿no es cierto? Ahora, la cruz es como una especie, diría yo, como de catalizador de nuestro encuentro con Dios. Sé que acá hay algunos ingenieros, estoy hablando con algunos ingenieros, con lo cual no voy a hablar demasiado acerca de lo que es un catalizador, porque no quiero meter la pata, pero la noción más vaga, digamos, que yo tengo, creo que es la más generalizada, es que el catalizador es algo que acelera los procesos, ¿no? O sea, bueno, en ese proceso de estar unidos a Jesús,
la cruz es como que a ese proceso lo profundiza, ¿no es cierto? Lo hace más perfecto, le da perfección a ese proceso, ¿no? Yo tenía dos citas, acá está, lo que quiero. Nosotros queremos sacarnos la cruz de encima, ¿no? Quisiéramos hacer un cristianismo que no tuviera cruz, pero lo que pasa es que la cruz existe siempre, el dolor existe siempre. Fíjense lo que dice Pablo VI en el año 67, decía Pablo VI: cargar con la cruz es algo grande. Quiere decir afrontar la vida con coraje, sin blanduras ni vilezas. Quiere decir transformar en energía moral las dificultades que nunca faltarán en nuestra existencia. Es decir, nuestra existencia está atravesada por la dificultad. No hay una sola vida que no tenga una dificultad. No hay un solo día que no tenga una dificultad. Entonces, nosotros frente a la dificultad podemos, intentar esquivarla, podemos intentar zafar, podemos no hacernos cargo de los problemas que nos corresponde afrontar. Podemos postergar trabajos que nos resultan molestos o difíciles. Pero ahí está, ¿no? Siempre hay dificultades, siempre hay. Y todas las personas tienen dificultades. De vez en cuando uno mira hacia afuera y dice: uy, fulanito de tal cambió el auto. Bueno, qué bien que le va. Uy, menganito de cual se fue de viaje, le va bárbaro. Este tipo, mirá, que la familia espectacular que tiene. Bueno, por ahí todas esas cosas pueden ser ciertas. Ahora, cuando uno empieza a meterse más en la vida de esas personas, empieza a descubrir que hay muchísimos problemas. Yo la primera conclusión a la que llegué en mi primer año de cura fue precisamente eso: cómo tantas personas que parecen no tener ningún tipo de problemas, claro, al cura vienen y se los cuentan. Vienen y le cuentan: tuve un problema con mi mujer, tuve un problema con un hijo, tuve un problema en el laburo, tuve un problema económico, entonces, y te van contando lo que a lo mejor la gente no cuenta en general, porque no lo puede estar contando, pero sí viene y lo cuenta el cura. Entonces vos decís, bueno, parecía que esta persona no tenía ningún problema, pero mejor que me quede como estoy, ¿no? O sea, si alguna vez lo envidié, mejor que me quede como estoy. Bueno, cargar con la cruz es saber, podríamos decir, cómo afrontar la vida, ¿no? Las dificultades que nunca le faltarán, que uno nunca le van a faltar. Es mirar, podríamos decir, de frente a las dificultades, ¿no? Quiere decir transformar estas dificultades en energía moral. De vez en cuando a uno, cuando le vienen los problemas, piensa que no va a poder sobrellevarlos, que no los va a poder soportar, que este problema me va a pasar por encima, me va a aplastar. Y a medida que uno empieza que empieza a hacerse cargo del problema, a medida que uno empieza a cargar con la cruz, empieza a darse cuenta de que tiene más fuerzas de las que pensaba. Y empieza a darse cuenta de que junto con ese hacerse cargo de la cruz, Dios nos va dando un suplemento de fuerzas. Volviendo a la película de Mel Gibson, de La Pasión del Señor, ahí está esa figura de Simón de Cirene. Simón de Cirene no era un discípulo de Jesús, era un hombre que venía del campo y entra en la ciudad, y en el momento en el que entra en la ciudad se encuentra con este tumulto enorme, toda la ciudad revolucionada, Jesús cargando con la cruz, los soldados intentando organizar la cosa, y que lo agarran a él y que lo ven que es un tipo grandote, un tipo fuerte, y lo obligan a llevar la cruz del Señor, ¿no?
Y la primera reacción del tipo es sacarse los soldados de encima, no me hinchen, yo no tengo nada que ver con este hombre, no lo conozco, no tengo nada que ver con este asunto. Se revela la primera, y esto es universal, en cuanto nos encontramos con la dificultad, la primera reacción nuestra es tratar de sacarnos el fardo de encima. Bueno, este hombre no puede zafar, los soldados, él es un hombre fuerte, pero los soldados son más y lo obligan a llevar la cruz de Jesús. Y entonces empieza el tipo refunfuñando a llevar la cruz de Jesús hasta que lo empieza a ver a Jesús. Y en cuanto ve la reacción de Jesús y cuando ve el modo en que Jesús trata a las mujeres y cómo consuela a las mujeres de Jerusalén y cómo se levanta sin chistar una vez más y con su cuerpo destrozado vuelve a agarrar la cruz, entonces él agarra la cruz y la agarra con ganas, digamos, y la agarra con fuerza y lo ayuda a Jesús a levantarse y le da ánimo para decirle ya, falta menos para lo peor, pero falta menos. Cambia totalmente, ¿no? Esas disposiciones interiores. Empezar a llevar la cruz es empezar también a recibir esas gracias, porque las gracias las recibimos en la medida en que empezamos a acompañar al Señor en su dolor, ¿no? Y termina diciendo Pablo VI, dice, cargar con la cruz quiere decir saber comprender el dolor humano y por último, saber amar verdaderamente. Esto está muy bien dicho, realmente es un genio Pablo VI, ¿no? O sea, vieron que las personas a las que nunca les pasó nada son personas que por ahí miran la desgracia de los otros y no la entienden o no se conmueven o no les importa demasiado. Cuando alguien es demasiado fuerte, piensa que el tipo que está tirado en el suelo es porque es un salame, es porque se distrajo, porque es un tonto, porque no se fijó, porque no sé qué, porque es un imprudente. Pero la persona que ha sufrido es una persona que no se pone a hacer todo este tipo de disquisiciones o echarle la culpa al que sufre o pensar mal del que sufre. Lo primero que hace la persona que ha sufrido es ayudar al otro. Siempre cuento lo que me contó un amigo mío, compañero del colegio, gran bebedor desde su más tierna infancia. Yo creo que el chupete el chupete para mí que se lo mojaban con un poco de vino, un poco de alcohol. Bueno, lo digo jocosamente, pero a este hombre le costó mucho porque tenía un alcoholismo avanzado y ya desde joven, por suerte, él aceptó ayuda, ¿no es cierto? Y bueno, lleva ya como un montón de años, muchos años, como dicen ellos, limpio, ¿no? O sea, sin tomar una gota. Bueno, y él me contaba, ¿no? Lo que vio una vez en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Llega un hombre zaparrastroso, sucio, transpirado, borracho. Llega a esta reunión, ¿no? A una de estas reuniones. Y una señora que estaba ahí, una señora muy elegante, muy bien vestida, un perfume riquísimo, todo. La señora esta se acerca al borracho y le da un abrazo. Y él me decía, yo no vi nunca eso en ningún lugar. No le hizo ascos, todo lo contrario. O sea, ¿qué fue lo primero que le pasó a la mujer? Y lo que le pasó a la mujer es, pobre hombre, necesita cariño, necesita afecto, necesita sentirse querido por alguien. Claro, ella había padecido todo eso, ella sabía lo que era estar en esa situación, ¿no? Había tenido que
pasar por un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, en una de estas reuniones, me acuerdo, estuve en algunas de estas reuniones, y, y uno de los alcohólicos, haciendo caso de su anonimato, digamos. Ellos respetan mucho el anonimato de los demás, pero por ahí no tienen demasiado escrúpulo en decir, me llamo fulanito de tal y yo hice esto, esto y esto, ¿no? Y el tipo contaba, por ejemplo, las cosas que él hizo y hasta qué punto se degradó para poder conseguir un poco de alcohol, ¿no? Entonces, bueno, gente que ha pasado por cosas muy duras. Y bueno, esta mujer reaccionó de esta manera. Eh, y, y entonces el que ha sufrido, el que ha llevado la cruz, es una persona que cuando contempla el dolor ajeno, no, no se asusta, no se escapa, se hace cargo. Llevar la cruz quiere decir saber comprender el dolor humano y por último saber amar verdaderamente, es decir, amar como Cristo nos amó. Este es el valor de la cruz, ¿no? Y digo que es un catalizador porque hace que ese proceso sea enormemente fecundo. Otro fruto de la cruz es el de Dimas, ¿no? El buen ladrón. Aquel hombre, o sea, no, la cruz no es que salve a todos, ¿no? La cruz es signo de contradicción, porque para unos es salvación y para los otros es todo lo contrario. El ladrón que estaba a la izquierda, cuando lo ve a Jesús en la cruz, dice, si eres el Hijo de Dios, desciende ahora mismo y haz que nosotros también descendamos de la cruz. Pero el que estaba a la derecha es todo lo contrario y le dice, nosotros estamos acá en justo castigo de nuestros pecados, pero este hombre no hizo ningún mal. Y entonces se dirige a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, este hombre, ¿dónde lo encuentra Jesús? No lo encuentra ni en la pesca milagrosa, no estaba en la pesca milagrosa, no lo encuentra cuando Jesús multiplica los panes y los peces, no estaba. Cuando Jesús increpa a las olas al mar para que se calme, tampoco estaba. El único lugar en el que coincidió con Jesús fue en la cruz, pero la cruz fue el lugar en el que él se salvó. Tanto se salvó que es el único santo que fue canonizado por Jesús en vida. En verdad te digo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Santo súbito. ¿Se acuerdan de lo que decían a Juan Pablo cuando murió Juan Pablo II? Santo súbito. Hay que hacerlo santo enseguida. Bueno, acá Jesús lo hizo, él lo hizo, Jesús lo hizo. Lo que hizo fue canonizarlo a este hombre, ¿no? Esta misma noche vas a estar conmigo en el paraíso. Por tanto, el cristiano tiene que llevar algo de cruz, ¿no? El que no toma su cruz de cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Alguna chiquita, alguna cruz chiquita. O también hacer como el Cireneo, ayudar a llevar la cruz, ¿no? Decía San Gregorio Magno, de dos modos podemos llevar la cruz del Señor, o afligiendo nuestro cuerpo con la abstinencia, o por compasión al prójimo, considerando como nuestras sus necesidades. El que se conduele de las necesidades ajenas lleva la cruz en su corazón. Esto está bueno, porque a veces uno puede decir, bueno, a mí Dios me ha tratado muy bien, Dios me ha preservado de enfermedades, Dios me ha preservado de un montón de cosas, no tengo cruz. Bueno, llevar la cruz de los demás es una manera de llevar la cruz de Cristo.
Y en los momentos en los cuales nosotros nos ponemos a tiro y nosotros intentamos precisamente llevar esa cruz, son momentos en los cuales también estamos más unidos al Señor, ¿no? Hay unos textos de San José María, ¿sí?, que están vinculados precisamente a esta relación entre la cruz y nuestra intimidad con Dios, ¿no? Y entonces dice que cuando se lleva la cruz, dice, nace una sed de Dios, una ansia de comprender sus lágrimas, de ver su sonrisa, su rostro. Considero que el mejor modo de expresarlo es volver a repetir con la Escritura: como el ciervo desea las fuentes de las aguas, así te anhela mi alma, oh Dios mío. En los momentos en los cuales estamos más cerca del sufrimiento y más cerca del dolor, son los momentos en los que Dios se nos acerca más, en los que sentimos, experimentamos más su proximidad. Son los momentos en los que nos ponemos más bajo sus alas, podríamos decir, bajo su sombra. Son los momentos en los que rezamos más, en los que buscamos más al Señor, ¿no? Esta es la necesidad del ser humano. Nos acordamos más cuando las cosas nos van mal. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O sea, ¿quién de ustedes tiene devoción a Santa Bárbara? No sé si alguno tiene devoción a Santa Bárbara. A lo mejor alguien que vive en el barrio, pero bueno. Pero cuando truena, Santa Bárbara bendita, ¿no? O sea, cuando sale un rayo, ¡pum!, Santa Bárbara bendita. O San Roque, ¿quién tiene devoción a San Roque, no? Pero cuando se te acerca el mastín italiano o el Rottweiler, que son unos monstruos enormes, San Roque, que este perro no me toque, ¿no? O sea, ahí es donde son los momentos en los cuales nosotros acudimos a lo sobrenatural, ¿no? Bueno, pero independientemente de esto, de esta necesidad, es como que Dios está más cerca de nosotros, ¿no? Cuando se nos mete más en nuestro interior. Lo mismo con respecto a esa acción del Espíritu Santo en nuestras almas. El Espíritu Santo se nos da. ¿Vieron lo que pasa en Pentecostés? Pentecostés viene después de la pasión. Primero Jesús se nos entrega, primero Jesús entrega su vida. Y recién después que Jesús ha entregado su vida, recién ahí nos envía Él al Espíritu Santo. Y en nuestra vida también pasa lo mismo, ¿no? Esa influencia del Espíritu Santo en nosotros está también bastante vinculada a esa cruz que nosotros llevamos, ¿no? Dice en otra parte San José María, en otras de sus homilías, dice: solo cuando el hombre, siendo fiel a la gracia, se decide a colocar en el centro de su alma la cruz, negándose a sí mismo por amor a Dios, estando realmente desprendido del egoísmo y de toda falsa seguridad humana, es decir, cuando vive verdaderamente de fe, es entonces cuando recibe con plenitud el gran fuego, la gran luz, la gran consolación del Espíritu Santo. Por eso, cuando la cruz se nos acerque, bueno, si podemos zafar, pues bárbaro. Ahora, cuando no podemos zafar, agarrémosla, carguémosla y digámosle al Señor: Señor, esta es la oportunidad para que yo esté más cerca tuyo, ¿no? Esta es la oportunidad para hacerme más semejante a vos, ¿no? Que le pidamos y que no desaprovechemos, ¿no? esas oportunidades, ¿no? Agarrarnos a la cruz. A lo mejor nos viene bien, ¿no? Agarrar un crucifijo y darle un beso al crucifijo, llamar al Señor, ¿no? Al Señor que está llevando su cruz, ¿no? Para que Él nos dé ejemplo y para que encontremos en Él esa fuerza que necesitamos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.